atentado que quisieron acusar a los iraníes de ese atentado a la AMIA. La AMIA era una especie de sociedad, un club. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Están retirando chicos ensangrentados Del sionismo internacional que funcionaba en Argentina. Pero teníamos de presidente a Carlos Saúl Menem, un hijo de Sirio. ¿Comprende? Como yo era tan relacionado con Carlos Saúl Menem, yo fui el que le conseguí los 80 millones de dólares con Libia. Mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancias, hay gente destrozada, todos los edificios en la cuadra destruidos. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Para sus elecciones, que les fueron entregados vía Mario Rotundo, uno de los ayudantes de Menem. Y me retiré del caso. Entonces quisieron vincularme a mí con el atentado de la AMIA, que yo no tenía nada que ver. Y estuve detenido unos días mientras se investigaba lo que pasó. ¿Cómo te detiene primeramente? Bueno, la DICIA, que le llamaban, la policía política, fue a verme, a hablar conmigo y me llevaron a un interrogatorio con los fiscales. Ahí demostré que yo no tenía nada que ver con eso. Pero los señores que iniciaron la campaña contra mí me tuvieron detenido 1 año y 8 meses en el desierto de Suaga. 18 de julio de 1994, 9:53 de la mañana. 2 años y 4 meses después del ataque a la embajada de Israel que mató a 22 personas, un nuevo atentado en Buenos Aires voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina. En Jordania, 18 meses totalmente. Me capturaron allá. Y entonces decían que yo había pagado una factura que no tenía dinero. Como que yo había dado un cheque sin fondo, pero yo no había dado cheque sin fondo porque yo no tenía cheque, era de Jordania. ¿Y cómo sales tú de prisión? Bueno, ¿con qué abogado? ¿Con qué dinero? O sea, ¿cómo pasó eso? Bueno, tenía mis relaciones con Arafat, con Yasser Arafat, y la organización, la OLP, la Palestina, puso los abogados que a los 18 meses me sacaron. Los jordanos, un día a medianoche me montaron en un avión y me soltaron en la isla de Chipre a las 5 de la mañana. Allí en la isla de Chipre, los palestinos se encargaron de mí, me buscaron hotel, me buscaron un apartamento y ahí terminé de organizar mi vida otra vez de nuevo. Pero yo tuve 18 meses preso en investigación, no me probaron nada y yo ayudé a los iraníes. Políticamente hay que evaluar lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo en esos momentos, donde el candidato Carlos Menem llegó a la presidencia en base a una cantidad de promesas, pero como todos sabemos, una vez que él accede a la primera magistratura, da un vuelco de 180 grados, traiciona los compromisos. Carlos Menem le da el abrazo a Bush. Constituye. Pero ¿y cómo te vinculan con Mahmoud Ahmadinejad? ¿Y cómo montan ese expediente? ¿Cómo se dan cuenta la AMIA era una sociedad cultural,
social del sionismo en Argentina. Ha funcionado toda la vida, porque no sé si usted sabe, Argentina es el país con más judíos del mundo. ¿Sabía usted? Y nosotros, yo hice ganar a Carlos Saúl Menem la presidencia de Argentina. Tú hiciste el lobby. Totalmente. Yo conseguí el dinero, yo conseguí las relaciones, yo fui a donde Gaddafi, conseguí el dinero con Gaddafi, Carlos Saúl Menem mandó los delegados de ellos y le ganamos al sionismo en Argentina. ¿Y fue una derrota. ¿Y cómo le vendiste a Menem a Gaddafi? ¿Qué era? Bueno, las relaciones con Menem, las relaciones mías con Gaddafi eran muy grandes. Gaddafi era padrino de mi hijo. Yo tengo un hijo que se llama Nasser Gaddafi, que por cierto tiene su negocio en Estados Unidos, que se lo regaló Gaddafi. Okay. Mis relaciones con Gaddafi eran muy estrechas. Yo era el que le resolvía los problemas con diferentes líderes latinoamericanos. Yo conseguí la ayuda para candidatos de diferentes países. ¿Es verdad que Gaddafi también financió a Hugo Chávez? Sí, $50 millones. Yo fui a buscar el dinero. Sí. Okay. Ajá. Volviendo. Pero Gaddafi quería a Hugo Chávez. ¡Upa! Okay. Ideológicamente igual. No, hombre, sí. No solo ideológica. Había un algo que tenemos las personas, que te da una identificación. ¿Entiendes? Porque no es solo el dinero. La gente cree que el dinero es todo, no. Entonces Gaddafi tenía ese don. Lo vimos en el entierro del comandante Chávez. Sí. Muy conmocionado. Tú no llegaste a ir al entierro, ¿verdad? No me dejaron entrar. Pero tú querías ir. Hombre, pero ¿cómo no iba a ir? Lo que pasa es que este muchacho me devolvió. Nicolás. Oye, ¿verdad que tú fuiste uno de los primeros que denunciaste a Nicolás, ¿verdad? Históricamente. Bueno, yo lo denuncié porque yo consideraba que él estaba aprovechándose de la inocencia de Chávez. Óyeme la palabra, la inocencia de Chávez. ¿Y un tigre así podía tener inocencia? Sí, Chávez tenía inocencia. Era muy sano. Era muy sano. Wow. Bueno, las hijas lo saben. Sí. Y volviendo al contexto entonces de la AMIA, las relaciones actuales entre Argentina. La AMIA es una organización internacional del sionismo. Un lobo disfrazado de cordero. Totalmente.